Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Karen Álvarez. Soy actual estudiante del Bachillerato Tecnológico de Rehabilitación Física y Masoterapia de UTU en el Instituto Tecnológico Superior y paralelamente me encuentro realizando la licenciatura en fisioterapia en la UDELAR. Y en este caso, en esta instancia, me gustaría compartir un poco acerca de mi proceso de elaboración del proyecto final de la carrera de rehabilitación física, además de explicar por qué elegí este tema y qué cosas fui descubriendo a medida que avanzaba la investigación. Este proyecto está enfocado en analizar cómo la disinesia escápulo-humeral puede influir en la sobrecarga del manguito rotador, especialmente en un músculo llamado supraespinoso, en deportistas que realizan movimientos repetitivos del miembro superior por encima de la cabeza, particularmente en el voleibol. Elegí este tema porque el hombro me parece una de las estructuras más complejas e interesantes del cuerpo humano. Tiene una enorme capacidad de movimiento, pero justamente esa movilidad también hace que sea una región vulnerable cuando empiezan a alterarse ciertos patrones biomecánicos o cuando existen desequilibrios musculares y sobrecargas repetitivas. Lo que más me interesó de este tema fue empezar a entender el movimiento desde una mirada mucho más global y funcional. Muchas veces, cuando aparece el dolor en el hombro, se termina enfocando solamente en una lesión puntual o en un tendón afectado, pero detrás de eso puede existir una alteración que es mucho más amplia, relacionada tanto con la coordinación muscular como la estabilidad escapular o el ritmo escapulohumeral. A medida que empecé a investigar, me di cuenta de que pequeñas alteraciones en el movimiento pueden terminar generando compensaciones importantes y con el tiempo producir dolor o lesiones en estructuras que están sometidas a una gran exigencia mecánica. También me resultó interesante cómo este proyecto empezó a relacionarse con temas que venimos trabajando dentro de algunas asignaturas, principalmente en cuestiones de la anatomía y la biomecánica y el análisis del movimiento. Creo que me ha ayudado bastante a poder comprender el hombro, no solo desde lo estructural, sino desde el funcionamiento dinámico y la interacción entre todas las estructuras que participan a la hora de movernos. Una de las cosas que más me atrapó del proceso fue poder profundizar específicamente en la biomecánica de esta región corporal, porque yo ya tenía una idea previa de la importancia del ritmo escapulohumeral y de la complejidad que tiene una articulación a la hora de evaluar, por ejemplo, en el movimiento, pero investigar para este proyecto me permitió afinar mucho más los conceptos y entender con otra profundidad cómo influye la escápula en la estabilidad y el funcionamiento general del hombro. Cuanto más información investigaba, más entendía cómo hay todo un sistema completamente integrado donde pequeñas alteraciones pueden modificar toda la mecánica del movimiento y además que cosas que van sucediendo a mediano y largo plazo. Además, algo que me pareció muy interesante fue analizar cómo estas alteraciones pueden observarse en deportes que exigen movimientos repetitivos por encima de la cabeza, como sucede en el caso del deporte elegido, del voleibol, que ahí el hombro trabaja constantemente bajo demanda y eso hace que cualquier alteración biomecánica pueda terminar aumentando el estrés sobre determinadas estructuras, principalmente sobre este músculo que menciono, que es el supraespinoso, que vendría a ser la estrella de mi proyecto, porque elegí enfocarme
en la tendinopatía de este músculo. En relación al proceso de elaboración, desde el inicio sentí una necesidad de empezar a trabajar y organizar el proyecto con tiempo, principalmente porque además de esta carrera tengo otras responsabilidades académicas y personales. Entonces, para mí era importante poder adelantar lo máximo posible desde el comienzo del año. Eso hizo que empezara bastante temprano con la búsqueda bibliográfica, con la selección de algunos artículos científicos y el armado general de la estructura del trabajo, a pesar de que cuando me senté realmente a redactarlo, algunas cosas fueron cambiando. Y sinceramente creo que una de las partes más importantes de este proyecto fue justamente aprender a desarrollar más criterio a la hora de investigar un tema, porque no es solamente recopilar información, sino que también implica poder seleccionar qué contenidos realmente aportan valor, cómo relacionar los conceptos, comparar diferentes enfoques y tratar de comprender los mecanismos detrás de las lesiones y no solamente memorizar datos aislados. Muchas veces hay información que parece ser bastante clara y concisa, pero de repente hay estudios posteriores que demuestran que lo anterior no estaba del todo correcto. Entonces hay que, en esto de hilar cada vez más fino, apuntar también a lo más nuevo y a lo que actualmente se está manejando en el área de la rehabilitación. Entonces, a medida que iba avanzando en la lectura de estos artículos científicos y de toda esta información, también aparecían nuevas preguntas y diferentes posturas entre los autores. Y lejos de verlo como algo negativo, creo que eso es una de las cosas más enriquecedoras del proceso, porque es como en realidad suceden las cosas. Porque el área de la salud está en constante construcción y actualización. No hay nada que se pueda dar por sentado como una verdad absoluta, sino que estamos en constante cambio. Además, trabajar sobre este tema también me hizo reflexionar sobre la importancia de la prevención dentro de la rehabilitación y de cómo podía aportar desde ese lugar con esta formación y con los temas investigados. Muchas veces se llega a la lesión cuando ya existe un dolor instalado, pero entender cómo se producen esas sobrecargas o alteraciones puede ayudar a prevenir y reducir los riesgos de lesión. Y creo que justamente ahí empieza a aparecer una mirada más integral del movimiento y del área que nos compete a nosotros. Muchas veces cuando se estudia anatomía o biomecánica por separado, los conceptos pueden parecer bastante teóricos. Pero cuando empezás a relacionarlos con situaciones reales o lesiones concretas, ahí es cuando todo empieza a tener mucho más sentido y empieza a ser crucial poder desarrollar y aplicar un criterio clínico. Creo que esa es la parte más importante, no solamente tener bases sólidas en el tema, sino después poder aplicarlas con criterio clínico, porque tampoco hay recetas estructuradas que puedan servir para todos los casos, sino que esto va a depender de cada abordaje particular, y creo que eso es una parte maravillosa de nuestra carrera. Por otro lado, también estuvo muy presente el tema de la organización y de los tiempos. Desde el principio tuve claro que yo quería avanzar con esto con bastante anticipación porque sabía que durante el año iba a tener otras responsabilidades, además de las materias de UTU. Entonces traté de aprovechar el tiempo lo máximo que pude para adelantar en la búsqueda bibliográfica, en estructurar el trabajo, empezar a construir una base para después irlo profundizando y que no me llevara tanto tiempo y estar apurada de cara a las fechas de entrega. Creo que
influyó mucho en mí la manera de verlo así, porque más allá de que todavía queda mucho camino por recorrer y para elaborar, desde las primeras etapas empecé a involucrarme bastante con el tema y a dedicarle muchas horas de lectura. Sinceramente siento que cuando uno realmente se interesa por un tema, eso se nota en la profundidad con la que busca entenderlo. En mi caso no me interesaba simplemente cumplir con una entrega académica, me interesaba aprovechar el proyecto como una oportunidad para profundizar en un área que realmente genera interés y curiosidad dentro de la rehabilitación y que me iba a servir muchísimo para los casos prácticos porque el hombro es algo que suele lesionarse con mucha frecuencia, entonces es como que tengo un amplio abanico de posibilidades. Y más allá de aprobar o no un trabajo, al final lo verdaderamente importante para mí son los conocimientos y las herramientas que me quedan para mi futuro como profesional. Y creo que eso es algo que a veces se pierde un poco de vista. Muchas veces las personas estudian para rendir o cumplir, pero en el área de la salud eso termina siendo insuficiente, porque trabajar con personas requiere no solamente preparación, sino mucha responsabilidad y una búsqueda constante de seguir aprendiendo y actualizándose. Y aunque obviamente todavía estoy en formación, siento que este proyecto me va a permitir acercarme un poco más a esa manera de pensar y de abordar la profesión como futura fisioterapeuta también. También me hizo reafirmar algo que ya venía observando desde hace tiempo, que el aprendizaje real no pasa solo por escuchar una clase, memorizar contenidos, rendir una prueba, sino poder involucrarse activamente, cuestionar las cosas, investigar, tratar de comprender realmente los procesos, aunque a veces el tiempo nos juega en contra, pero creo que ahí es donde el estudio realmente empieza a adquirir una verdadera profundidad y relevancia. Y en relación específicamente con el proyecto, uno de los objetivos más importantes que tengo es poder desarrollar una investigación seria que esté bien fundamentada y que sea útil desde el punto de vista biomecánico y funcional. No solamente enfocándome en una lesión ya instalada, sino en comprender los factores que pueden influir en la sobrecarga del supraespinoso, como ya mencioné, y cómo determinadas alteraciones podrían aumentar el riesgo de lesiones en deportistas que se someten constantemente a los movimientos repetitivos de esa zona. Porque cuanto mejor puedan ser entendidos esos mecanismos, mejores herramientas vamos a tener tanto para la prevención como para la rehabilitación. Y justamente es una de las partes más interesantes de este tema, entender que detrás del dolor muchas veces existen procesos funcionales más complejos que merecen ser analizados con más profundidad. Así que bueno, en líneas generales ese fue un poco el recorrido hasta ahora y la experiencia que vengo atravesando con el proyecto. Más allá de que todavía queda mucho por seguir investigando y desarrollando, siento que desde esta etapa inicial el proceso me permite profundizar muchísimo más tanto en la biomecánica del hombro, el análisis del movimiento y un razonamiento funcional y clínico que son áreas que realmente me interesan dentro de la rehabilitación. Así que, bueno, como ya dije, siento que lo más valioso de estos trabajos no es solo llegar a una conclusión final, sino poder aprender y desarrollarse durante ese proceso. Sin más para agregar, al menos por ahora. Muchas gracias por escuchar.